Buen día chicos, ¿cómo les va? Bueno, este año me toca de nuevo contarles un poquito de infecciones del sistema nervioso para eh, colaborar con el curso de Sistema Nervioso y Comportamiento Humano. Bueno, vamos a ver si estuviéramos en forma presencial, yo les haría varias preguntas a ver qué se acuerdan de cuando cursaron microbiología, que vimos este tema, pero seguramente no se acuerdan mucho, porque siempre me pasa que no recuerdan muchas cosas de las que vimos el año pasado, no ha pasado tanto tiempo. Pero bueno, aquí en este teórico les voy a recordar algunos puntos y nos vamos a detener en las cosas más importantes en cuanto a infecciones del sistema nervioso central se trata. Bien, las infecciones del sistema nervioso central em, se producen o se pueden producir a distintos niveles y van a recibir distintos nombres. En el caso de que la infección comprometa el parénquima cerebral, vamos a hablar de encefalitis. En el caso de que la infección se produzca en la membrana que recubre el cerebro, vamos a hablar de meningitis. Y en el caso de que la infección sea del tejido o de médula espinal, vamos a hablar de mielitis. ¿Cuál es la vía de ingreso hacia el sistema nervioso central? Bueno, va a depender muchas veces de el microorganismo que le esté produciendo, pero en general el ingreso se hace por vía hematógena, como es el caso de bacterias o algunos virus como el enterovirus, el citomegalo virus, parotiditis, el adenovirus y los arbovirus, en donde ingresan a lo mejor por vías respiratorias o vías aéreas, colonizan y luego invaden y pasan produciendo una bacteremia y luego atraviesan la membrana hematoencefálica. Hay otros virus, como por ejemplo el virus del herpes simple o el virus de la rabia, eh, que lo pueden hacer por vía nerviosa, ya que van por el axón. Y también puede producirse un ingreso por inoculación directa cuando se trata de algún traumatismo o en forma accidental. Bueno, ¿por qué? Se preguntarán, el sistema nervioso central es un lugar donde se puede multiplicar con facilidad y diseminar con facilidad los microorganismos. Bueno, hay algunas cosas que eh, podemos observar en el sistema nervioso central, como por ejemplo que es un compartimiento que se encuentra aislado o secuestrado, sin muchos mecanismos de defensa rápidos y sencillos. Además tiene un bajo nivel de complemento, lo cual también retrasaría un poco la respuesta inmune y posee una sustancia que lo inactiva. Y además la fagocitosis y la lisis microbiana están bastante restringidas y son complejas en el líquido cefalorraquídeo, cerebro y meninges. Bueno, ¿cómo podemos clasificar las meningitis? Las meningitis las podemos clasificar según la presentación clínica, según su etiología o según la epidemiología. Según la presentación clínica, tenemos meningitis agudas cuando la clínica se produce en menos de 24 horas, subaguda entre 1 y 7 días y crónicas más allá de 7 a 10 días. Por la etiología viral, micótica, bacteriana y parasitaria, las virales son las más frecuentes, las que se producen más frecuentemente, pero son más benignas y una vez que el virus
cumple su ciclo de 7 a 10 días, se retiran o se cura sin dejar mayormente secuelas o en un porcentaje mucho menor que las bacterianas, en donde las bacterianas son mucho más, tienen un índice de morbimortalidad mucho mayor que las virales y se las considera como una urgencia microbiológica. Aunque en la clínica sean bastante parecidas, hay que considerar que las bacterianas son mucho más graves. Y por la epidemiología podemos dividirlas en epidémicas o en esporádicas. Bueno, como les había dicho, las meningitis virales son las más frecuentes y existen alrededor de 100 virus asociados con infecciones del sistema nervioso central que van a tener una variación estacional en la incidencia y dentro de los más frecuentes tenemos el virus, la familia de los herpesvirus, como el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el virus de varicela zoster, el virus de la hepatitis C y algunos otros mucho más frecuentes como los enterovirus, los arbovirus y los virus de la parotiditis que se suelen producir sobre todo en aquel grupo de población que no han sido vacunados. Bueno, si nos vamos a referir a las meningitis microbianas, sobre todo en pacientes inmunocompetentes, les voy a presentar un cuadro que lo vimos el año pasado en microbiología, en donde los agrupamos a los distintos microorganismos, los más frecuentes, según el grupo etario. Entonces así teníamos que en los recién nacidos y lactantes menores de 2 meses, el microorganismo más frecuente es el Streptococcus galactiae, seguido por la Escherichia coli, la Listeria monocytogenes y el herpes simplex tipo 2, que generalmente el recién nacido es contagiado cuando pasa por el canal del parto en una madre que es portadora o se encuentra con alguna, por ejemplo, lesión herpética o alguna de estas patologías. Luego, para niños menores de 5 años, el más frecuente es la Neisseria meningitidis, el meningococo, en donde también junto con el Haemophilus influenza, tanto el Haemophilus como el meningococo han disminuido su frecuencia debido a la vacunación. En niños entre 5 y 10 años también tenemos Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. En adultos y jóvenes, la Neisseria meningitidis, el Streptococcus pneumoniae y algunos virus como por ejemplo los adenovirus, los enterovirus. Y en los adultos vuelve a aparecer el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis como causantes en mayor cantidad de casos. Y luego en los ancianos empieza a aparecer nuevamente el Streptococcus pneumoniae, la Escherichia coli y bacilos gram negativos. Bueno, si repasamos rápidamente algunas de las bacterias que les he nombrado, vamos a ver que las neiserias, sobre todo el género Neisseria, en donde teníamos dos representantes, Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae. La Neisseria meningitidis es la bacteria causante de meningitis. Pertenece al reino Bacteria, al filum Proteobacteria, clase Beta Proteobacteria, orden Neiseriales, familia Neiseriacea.
Bueno, en este género se encuentran varios, como la Moraxella, Quinjela y el Acinetobacter también. ¿Cuáles eran las características del género Neisseria? Era un aerobio facultativo que utilizaba la glucosa y la maltosa, catalasa positivo, citocromo oxidasa positivo, susceptibles a la desecación, al enfriamiento y a los pHs desfavorables. Recuerden que se trataba de un diplococo gram negativo. Entonces ahí tenemos la fotografía donde vemos diplococos gram negativos, catalasa y oxidasa positivos, aerobios estrictos, pero crecen mucho mejor en microaerofilia con una tensión de dióxido de carbono del 5% y una tensión de oxígeno más disminuida, lo cual lográbamos en una campana de vidrio con una vela o en un frasco con una vela. Las colonias, las neiserias crecían muy bien en agar chocolate, colonias bastante mucosas, de unos 3 a 4 milímetros de diámetro. Bueno, ¿cómo se disponen estos cocos? Son gram negativos, se encuentran de a pares y se disponen enfrentados, sus lados aplanados y se ven como si fueran granitos de café, como lo ven acá en esta fotografía. Miden aproximadamente entre 0,6 y 1,5 milímetros, son inmóviles ya que no tienen flagelos y algunas cepas son capsuladas, es decir, la mayoría de las cepas patógenas que producen meningitis presentan cápsula, que es uno de los principales factores de patogenicidad. En su envoltura celular tiene una membrana citoplasmática, fimbrias o pilis, que en realidad estas fimbrias o pilis no están relacionados con la bilurencia en el caso de Neisseria meningitidis, sí lo están en el caso de Neisseria gonorrhoeae, pero la utilizan para adherirse a la superficie. Y en la membrana externa, que tiene importancia inmunológica, vamos a observar que tiene lipopolisacáridos, fosfolípidos y proteínas como y componentes importantes de su estructura. Los determinantes de patogenicidad de Neisseria meningitidis, es decir, cuáles son las estructuras que posee Neisseria por las cuales va a producir, va a ingresar, va a invadir y va a colonizar y va a atravesar hasta llegar al líquido cefalorraquídeo, son los pilis, como ya le había nombrado, las porinas, los polisacáridos capsulares, que como ustedes saben, las cápsulas le dan propiedades antifagocitarias. Y después tienen también la endotoxina, al ser un gram negativo, que en este caso es un lipo-oligosacárido que le va a producir una necrosis del endotelio vascular con una respuesta inflamatoria que va a liberar varias citoquinas con daño vascular y va a dar la lesión típica. Luego también tenemos proteasas de inmunoglobulina A, que son secretadas extracelularmente y lo que va a hacer es va a desdoblar la inmunoglobulina A secretora, con lo cual esto le va a facilitar el ingreso, y las IROMS ante un medio ambiente carente de hierro, que son proteínas transportadoras de hierro. Bueno, este sería entonces resumiendo los determinantes de superficie de Neisseria meningitidis. Entonces tenemos en la membrana externa con el lipoligosacárido, los pilis, la cápsula, las proteínas de membrana externa, proteínas de membrana que le van estas proteínas de membrana externa son las porinas y estos determinantes van a permitir que se produzca la patogenia de la Neisseria hacia el líquido cefalorraquídeo. Bien, la Neisseria meningitidis tiene una estructura antigénica
bastante variable, hay más de 13 serotipos que se clasifican de la A a la E, que le dan una especificidad inmunológica. La A y la C son los que producen epidemias y los B casos esporádicos. Tienen proteínas de membrana externa que hace que se dividan en clases de la 1 a la 5, que también le da propiedades inmunológicas. Estas estructuras son somáticas, hace que tengan 20 serotipos distintos dados por estas 5 proteínas y además el antígeno de carbohidrato. Los grupos A, B, C y W135 son los responsables del 90% de las enfermedades meningocócicas, por lo cual van a estar incluidos en las vacunas. El grupo A produce brotes en África, Oriente Medio y Sudeste Asiático. El grupo B, el último brote produjo en Cuba, en Sudamérica, en Australia y en Europa, es decir, que es el grupo que está predominando. El grupo C prevalece en América del Sur y desde últimos años en Europa y Canadá. El grupo W135 produjo brotes en Arabia Saudita entre el 2000 y el 2001 y se ha notado que el clon virulento que está circulando es el ET15, que es ese clon el que podemos ver en estos momentos en circulación. ¿Cuáles son los signos y síntomas de las meningitis? Bueno, son diferentes, ya sea se trate de bebés o en niños y adultos. En bebés vamos a tener fiebres o temperaturas que pueden ser inferiores a 36 grados, hay rechazo del alimento, vómitos, llanto persistente, irritabilidad, retracción de la nuca, la mollerita está bombada, hay somnolencia, letargo, manchas, pueden aparecer manchas o moretones en la piel, que ojo acá porque quiere decir que ya se está complicando. En el adulto podemos tener vómitos, fiebres, dolor de cabeza, dolor de nuca, rechazo a la luz, somnolencia, dolor articular, convulsiones, que estos síntomas tal vez no ocurran todos al mismo tiempo, ¿no? Hay algunas maniobras también que ustedes pueden realizar para ver estos signos meningios, como la rigidez de nuca, dolor e imposibilidad de flexionar el cuello hasta la barbilla, hasta que la barbilla choque con el esternón. El signo de Kerning, que si colocamos al paciente en decúbito y en flexión de 90 grados de la cadera y la rodilla, hay dolor al intentar extender la rodilla completamente, como pueden observar acá. Y el signo de Brudzinski, que el paciente en decúbito al flexionar el cuello, de esta manera, inconscientemente flexiona las rodillas. Eso pone en evidencia la rigidez de la nuca. Bien, ¿cuál sería la secuencia en la patogenia del neurotropismo bacteriano? O sea, ¿por qué las bacterias tienen neurotropismo bacteriano? Y bueno, veamos. Por ejemplo, primero hay una colonización y una invasión de la mucosa, que esto ¿por qué se va a producir? Y porque tenemos algunos mecanismos de defensa que el microorganismo va a tratar de eludir, como son la IgA secretora, la actividad ciliar y el epitelio mucoso. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la bacteria para poder inhibir este mecanismo? Es la secreción de proteasas, por ejemplo, como la proteasa IgA. La ciliostasis produce la detención del movimiento de las cilias y los pili de adhesión que se van a adherir a ese epitelio mucoso. En la segunda etapa hay una bacteriemia y una supervivencia intravascular. El mecanismo de defensa es el complemento. ¿Y cómo va a ser el patógeno? ¿Cómo se las va a ingeniar?
para evadir esta evasión de la vía alterna del complemento con expresión de los polisacáridos capsulares, por ejemplo, que van a impedir que se produzca la fagocitosis. O sea, que la bacteria sea reconocida, no puede ser opsonizada por el complemento, por lo cual no va a poder ser reconocida por el sistema inmune. En un tercer paso, hay un pasaje de por la barrera, a través de la barrera hematoencefálica. Ahí el mecanismo de defensa que tenemos es el endotelio cerebral, pero la estrategia del patógeno sería los pilis de adhesión a ese endotelio. Y por último, supervivencia en el líquido cefalorraquídeo, debido a que, como les había comentado, tienen una pobre actividad opsonizadora y por lo tanto las bacterias van a replicarse y van a poder sobrevivir en el líquido cefalorraquídeo. Bien, entonces, esta bacteremia que se produce va a producir una lesión del endotelio y la bacteria va a permanecer en el líquido cefalorraquídeo. Esta lesión endotelial va a hacer que se liberen citoquinas y sustancias proinflamatorias que van a producir la entrada de polimorfonucleares más una inflamación meningia. Estas citoquinas y sustancias proinflamatorias van a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo cual van a provocar un edema vasogénico. La entrada de los polimorfonucleares más la inflamación meningia también producen edema y edema intersticial y edema citotóxico. Y estas citoquinas también van a producir, además del aumento de la permeabilidad, van a producir una vasculitis cerebral con una disminución del flujo sanguíneo cerebral y una isquemia. Bien, todo esto va a hacer que se produzca un aumento de la presión intracraneal con una disminución global de la perfusión y esta disminución del flujo sanguíneo y esta isquemia va a provocar liberación de aminoácidos exclusivos y hay disminución de la injuria neural con apoptosis. Entonces, ustedes fíjense que es una cascada de acontecimientos que vamos a tener en la patogenia de la meningitis. Entonces, el periodo de incubación en general es de una semana, en donde el agente etiológico, por sus estructuras, por ejemplo, por los pilis o por algunas estructuras de adhesión, va a colonizar la mucosa nasofaríngea. Puede quedar ahí como portador asintomático en la persona o bien puede transgredir la barrera mucosa, diseminarse por sangre, ingresar y diseminarse el líquido cefalorraquídeo y ahí el líquido cefalorraquídeo puede producir lesiones en piel, en meninge, en articulaciones, en pulmones o en ojo. Bien, fíjense que los microorganismos se van a liberar por las gotitas de flush, por aerosolización a partir de la nasofaringe y va a partir de ahí puede producir una bacteremia, puede producir una otitis, una endocarditis, una neumonía, una sinusitis y llegar a la siembra meningia, uniéndose a los receptores, liberando las citoquinas inflamatorias, lo cual va a producir, como vimos recién, la meningitis. Es decir, que todos estos focos contiguos pueden hacer siembra meningia y con la liberación de las citoquinas inflamatorias producir el cuadro de meningitis. Bien,
¿Cuáles son las consecuencias de las respuestas inmunitarias? Entonces, lo que se produce es una activación de las células endoteliales y de los macrófagos, estimulación local de citoquinas, sobre todo interleuquina 1B y factor de necrosis tumoral beta, y hay migración de los neutrófilos y liberación de productos tóxicos, lo cual, como dijimos recién, hay un aumento de la permeabilidad con edema cerebral, aumento de la presión intracraneal, activación del sistema de coagulación, lo cual puede producir una trombosis focal, incremento de proteínas en líquido cefalorraquídeo y reducción de glucosa por consumo por parte de la bacteria y alteración de la barrera hematoencefálica. Los grados de severidad son variables. Puede pasar como hay muchos pacientes que solamente son portadores en nasofaringe, en la Neisseria meningitis, en un 5 al 30%. Los grados de severidad van a depender de los anticuerpos circulantes. Puede pasar de una enfermedad febril leve con faringitis y bacteriemia transitoria a una enfermedad fulminante. Es decir, la meningitis y la meningoencefalitis puede producir un daño multisistémico, puede producir una meningococcemia generalizada, en donde vamos a ver una erupción, una equimosis, una púrpura vascular, lesiones petequiales por trombocitopenia, artritis, pericarditis, coagulación intravascular diseminada y shock relacionada con la presencia de la endotoxina y el lipo-oligosacárido presente en la membrana externa de las neiserias. En el 15 al 25% pueden quedar secuelas, lesiones del sistema nervioso central como sordera del octavo par, necrosis de grandes áreas, trombosis vasculares. Este sería un paciente con meningococcemia. Observen las lesiones en piel, como se observan. Bien, otro de los microorganismos que habíamos nombrado como uno de los más importantes que producen cuadros bacterianos de meningitis es el Streptococcus pneumoniae, y también va a poder ingresar y va a poder atravesar esa barrera hematoencefálica debido a sus factores de patogenicidad, que si recordamos un poquito también, en este caso el streptococo es un diplococo gram positivo, cuando tiene una cápsula polisacarídica, que es el principal factor de patogenicidad, lo vamos a marcar para que no lo olviden. Este es el principal factor de patogenicidad. Bien. Y lo veíamos, tiene otros factores como la neumolicina o neumolicina con P, la neuraminidasa, adesinas, proteínas de superficie y también proteasas de IgA que le van a servir para poder colonizar, adherirse a la mucosa del aparato de vías respiratorias superiores. Recuerden que el Streptococcus pneumoniae formaba parte de la microbiota habitual, pero en forma no capsulada. Cuando está capsulado es donde va a producir los problemas. Crecía muy bien en agar sangre, así los podemos identificar nosotros los microbiólogos en el laboratorio, produciendo una alfa-hemólisis, y también posee un carbohidrato de pared, con lo cual lo podemos poner en evidencia con una reacción de coaglutinación. Otro de los microorganismos que habíamos nombrado como productores de meningitis, sobre todo en recién nacidos, es el Streptococcus galacteae, que también posee varios factores de patogenicidad, como invasinas, adesinas, ácidos lipoteicoicos, que todas estas le van a ayudar a poder colonizar y adherirse, proteasas y colagenasas para poder invadir. Tiene el factor CAM, que lo podemos poner en evidencia en el laboratorio,
recuerdan que se producía una hemólisis en punta de flecha. Es un coco también gran positivo que produce beta-hemólisis en el agar sangre. Tiene también peptidasas C5A, proteína C de superficie y aluronidato de liasa también para disolver el ácido hialurónico y poder invadir. Por lo tanto, también al tener ese polisacárido C de superficie, podemos ponerlo en evidencia con reacciones de coaglutinación. Otro de las bacterias que son importantes como productores de meningitis, pero que ha disminuido mucho en los últimos tiempos por el buen uso de la vacuna conjugada, es el Haemophilus y también posee, fíjense, factores de patogenicidad como antígenos capsulares y somáticos. Recuerden que el Haemophilus forma parte de la microbiota habitual de piel y mucosas, pero cuando está capsulado es virulento. Tiene antígenos capsulares que generan anticuerpos bactericidas contra la infección, sobre todo en niños entre 3 meses y 3 años de edad, proteínas de membrana externa, lipoligosacáridos, al igual que la Neisseria meningitidis, proteasa IgA y factores de adherencia. Es un cocobacilo gram negativo, muy delicadito, como ven acá en la foto, y también crece en agar chocolate. Recuerden que el Haemophilus necesitaba factor 5 y factor 10 para su crecimiento, es bastante más exigente. Por lo tanto, al sembrarlo en agar chocolate, yo le puedo aportar esos dos factores, ya que el agar chocolate es sangre calentada que me va a liberar esos dos factores que yo necesito para ponerlo en evidencia en el medio de cultivo. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros los microbiólogos el diagnóstico en el laboratorio? Bueno, vamos a podemos estudiar distintos materiales biológicos de líquido cefalorraquídeo, podemos, en el caso de las meningitis, tenemos que tomar hemocultivos. Recuerden que los hemocultivos se toman en forma seriada para poder pescarlo al microorganismo en sangre. Podemos tomar lesiones cutáneas, hisopados nasofaringios, líquidos sinoviales, pleurales o pericárdicos. Otras técnicas que podemos hacer es aglutinación o coaglutinación. Ya les dije que se pueden poner en evidencia esos antígenos de superficie. Podemos hacer inmunofluorescencia lisa o contrainmunoelectroforesis para el caso de Streptococcus pneumoniae, sobre todo. Y por supuesto, diagnóstico molecular por PCR en líquido cefalorraquídeo, que solamente se usa como screening, no como diagnóstico. Bueno, este cuadrito también es un flujograma de diagnóstico que lo utilizamos mucho en microbiología. Recuerden que la muestra la tienen que tomar ustedes, o sea, el médico toma la muestra por punción lumbar entre la cuarta y quinta vértebra lumbar. Vamos a hacer se toman 3 tubos como mínimo, ya que los tubos van a distintas partes del laboratorio. Hacemos un examen macroscópico del líquido. Recuerden que el líquido normal es límpido como cristal de roca y si presenta turbidez podemos ya estar sospechando en una meningitis bacteriana. Las meningitis virales y micóticas muchas veces suelen tener líquidos límpidos. Otra cosa que podemos observar en el caso de las meningitis tuberculosas es una red de fibrina que se denomina red de Mia. Todo eso lo vamos a observar en uno de los tubos. Luego un tubo va para citología, en donde en el laboratorio van a hacer recuento celular. Otro de los tubos va para la parte de bacteriología y el tercer tubo va para la parte de química, donde se van a evaluar las proteínas, las glucosas, los cloruros y los lactatos. El tubo que va para bacteriología
Se debe centrifugar. Con el sobrenadante se pueden poner en evidencia los distintos antígenos por reacciones de coaglutinación. Y con el sedimento es el que vamos a utilizar para hacer el examen microscópico en fresco y el examen coloreado. Que, bueno, como ya les dije, el líquido cefalorraquídeo es una muestra de urgencia microbiológica, por lo cual, sea la hora que sea, el bacteriólogo tiene que ir a procesar la muestra inmediatamente para poder darle al médico un resultado preliminar mirando la coloración de Gram, ya que al ser el líquido cefalorraquídeo un líquido estéril, con una simple coloración de Gram, yo ya puedo advertirle al médico que estamos ante una posible meningitis bacteriana. Bien, una vez que bueno, miro el examen en fresco, voy a ver si hay predominio de polimorfonucleares en la meningitis bacteriana o predominio de linfocitos en una meningitis viral o en una meningitis tuberculosa o en una meningitis micótica. Voy a sembrarlo como, según la edad, yo voy a sospechar de algún microorganismo, pero en general se siembra de rutina en 3 medios de cultivo, que son el agar sangre, el agar chocolate y en algún medio para hongos, sobre todo si estamos frente a un paciente que tiene inmunocomprometido, como un paciente HIV. Puedo sospechar en una meningitis por Cryptococcus neoformans. Entonces debo sembrar un medio para hongos. Bueno, una vez que pasan 24 48 horas de incubación, hago las pruebas de identificación que ahí abajo tienen para cada uno, Haemophilus influenza, para Streptococcus agalactiae, para Neisseria meningitis y para Streptococcus pneumoniae, que son los más frecuentemente aislados. Bueno, una vez que identificamos, vamos a hacer las pruebas de susceptibilidad o antibiograma para ver si el tratamiento que ya inició el médico, seguramente en forma empírica, luego de la toma de la muestra, está de acuerdo con lo que nos ha dado a nosotros en el laboratorio. Bueno, estas serían las características del líquido cefalorraquídeo según su etiología. Fíjense los que yo les había dicho, que un líquido cefalorraquídeo normal es límpido como cristal de roca, que tiene menos de 4 o 5 células por milímetro cúbico, glucorraquia de 50 a 75, proteinorraquia entre 15 y 45, y es estéril, es decir, que en el Gram no vamos a ver microorganismos ni tampoco vamos a aislar nada en los cultivos. En una meningitis bacteriana es turbio, purulento, hay aumento de los leucocitos, hay disminución de la glucosa, hay aumento de las proteínas y todos estos son los gérmenes que hemos nombrado. En las meningitis micóticas puede ser límpido, igual que en las virales. Fíjense que los leucocitos, los linfocitos son los que van a predominar. La glucosa está normal o levemente disminuida en el caso de la micótica. Las proteínas sí están un poco aumentadas. Y en el caso de las micóticas, el más frecuente es el Cryptococcus neoformans, sobre todo en pacientes con SIDA. Y en las virales tenemos múltiples virus, pero los que habíamos visto más frecuentemente eran los enterovirus y los virus de herpes simple. Bueno, la profilaxis se puede hacer, lo que me va a hacer es
erradicar el estado de portador porque provoca selección de cepas resistentes, se hace con rifampicina y sobre todo en individuos de riesgo, o sea, en niños menores de 6 años o convivientes, en reclusos o en personas que estuvieron en contacto directo con algunos enfermos. El tratamiento, en la última década se han comunicado cepas con sensibilidad disminuida a la penicilina. Acá en Argentina este fenómeno va creciendo cada vez más. Se reportaron casos en el Hospital Garrahan entre el 98 y el 2002 sobre un trabajo de sobre 22 cepas, el 50% tuvo una SIM de 0.125, es decir que ya estamos viendo sensibilidades disminuidas. Pero se prefiere cefalosporina de tercera generación durante no más de 7 días y la de elección es la ceftriaxona. Y también se puede hacer tratamiento con vancomicina. Bueno, las meningitis, las vacunas que tenemos para meningitis bacteriana, ya saben que tenemos antimeningocóxica, antineumocóxica y antihemophilus. La antineumocóxica solo se indica en ciertos casos en ancianos y en esplenotomizados. Y la antihemophilus es aplicable conjuntamente con la doble papera y rubiola y sabin y la cuádruple de difteria, tétano y pertusis más la antihemophilus tipo B. Bueno, fíjense que el meningococo en la Argentina, el 55% de las cepas es del serogrupo B, que esta cepa no está incluida en el calendario nacional. Existe la vacuna contra el meningococo tipo B, pero hay que colocársela en forma particular porque no está incluida. Y fíjense que es el que mayor cantidad de casos provocó en el 2016, 2017, 2018 y 2019. Las cepas que sí están incluidas en la vacuna antineumocóxica conjugada son la W, la C, la I, la A y la X no tiene vacuna, la X sola. La vacuna del meningococo B apareció en el 2017, un laboratorio Bex0 realizó una vacuna meningocóxica multicomponente del grupo B que fue autorizada por el ANMAT y contiene 4 proteínas diferentes de la superficie de la bacteria de Neisseria meningitidis del grupo B. Es una herramienta de prevención fundamental contra la meningitis y la enfermedad invasiva por el meningococo B. Está producida mediante tecnología de ADN recombinante y absorbida en hidróxido de aluminio. Es decir que esta vacuna para meningo B existe, pero no está incluida en el calendario de vacunación. ¿Cuáles son las recomendaciones de esta vacuna? Colocar 3 dosis al grupo de edad entre 2 y 5 meses, con intervalo de más de un mes entre una y otras dosis y un refuerzo a los 12 o 23 meses de edad. Si los pacientitos tienen entre 6 y 11 meses o entre 12 y 23 meses o entre 2 y 10 años y en adolescentes solamente se colocan 2 dosis, salvo en los adolescentes con un intervalo de 2 meses entre una y otra y una dosis en el segundo año de edad con intervalo de al menos 2 meses entre la serie primaria y la dosis de refuerzo. Y no hay necesidad o no está establecida la necesidad de refuerzo para los pacientes entre 12 y 23 meses, 2 años a 10 años y los adolescentes. La de los adolescentes desde los 11 años es para eliminar el estado de portador.
Bueno, la vacuna que tenemos es la Menactra, vacuna meningocócica. Fíjense que tienen el grupo A, C, I y W135. Es un polisacárido conjugado con toxoide diftérico. Se administra en forma intramuscular y tiene los 4 componentes meningocócicos presentes como glicoconjugados individuales específicos de grupo, sin conservantes ni adyuvantes. ¿Cuál es el mecanismo de acción? La presencia de anticuerpos bactericidas antipolisacáridos capsular meningocócico se ha asociado con protección contra la enfermedad meningocócica invasiva. Induce producción de anticuerpos bactericidas específicos a los polisacáridos capsulares que contiene, es decir, al A, al C, al I y al W135. Bueno, entonces la antimeningocócica, la vacuna tetravalente, está compuesta por estos 4 polisacáridos. También tenemos una vacuna antimeningo A, que da protección a niños de 3 meses a 5 años, y la tipo C, que solo puede proteger a sujetos mayores de 2 años. Las que están disponibles en la Argentina, entonces, son vacuna conjugada contra el meningo C, que se coloca desde los 2 meses de vida. En menores de 12 meses consiste en 2 dosis antes del año y un refuerzo al año. A partir del año, solo una dosis. Después tenemos la vacuna contra el meningococo BC, que se coloca a partir de los 4 años y se aplica 2 dosis separadas por 6 a 8 semanas, con un intervalo máximo de 12 semanas. Y la vacuna conjugada contra el meningo ACW 135 EI desde los 9 meses o desde los 2 años, según la marca comercial, hasta los 55 años. En lactantes, desde los 9 meses, 2 dosis separadas por 3 meses, y a partir de los 2 años, una dosis, aunque en situaciones especiales puede requerirse refuerzos. La vacuna antimeningocócica B, que no está en el calendario de vacunación, está compuesta por la proteína C del serogrupo, polisacárido capsular meningococo C, es decir, tiene de las dos. Tiene una eficacia comprobada en Brasil, fíjense el porcentaje de protección en niños mayores de 48 meses y adultos, en niños es del 74%, en niños del 24 a 47 meses del 47%, y va disminuyendo en niños menores de 24 meses, es menor del 37%. Por eso habría que colocarla con refuerzos. Bueno, aquí les marqué cuáles son las vacunas antimeningocócicas a los 3 meses, a los 5 meses y luego hacemos un refuerzo. Podemos hacer a los 11 años, colocar una dosis única para eliminar el estado de portador. Entonces, repetimos. Hay una dosis a los 3 meses y una segunda dosis a los 5 meses. Y una única dosis que la podemos colocar a los 11 años para eliminar el estado de portador. Bien, hay una dosis de refuerzo que se coloca entre los 15 y 18 meses. Bueno, la vacuna que se colocaba en forma gratuita por el Ministerio de Salud en el año 2018, por decisión oficial, se dejó de colocar a los 11 años en todo el país por problemas en la adquisición de la vacuna y entrega. Entonces se priorizó
que se colocara a los niños y se dejara a los niños de 11 años sin vacunar. O sea, no se estaba colocando más para eliminar el estado de portador. No sé qué habrá pasado este año. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de la Organización Mundial de la Salud sobre las vacunas antimeningocócicas existentes? Dice que tiene eficacia incierta en niños menores de 4 años, que no erradica el estado de portador, que no son eficaces en adultos que han recibido dosis única, que la máxima eficacia se logra en adultos con las 3 dosis y es necesario el desarrollo de nuevas vacunas fabricadas con cepas prevalentes de cada lugar geográfico. Es decir, por ejemplo, habría que incorporar una que tenga el serogrupo B, porque se está viendo que es el serogrupo que está predominando. En cuanto a las vacunas para Streptococcus pneumoniae, también tenemos vacunas polivalentes a partir de polisacáridos capsulares bacterianos purificados. Hay una de 23 serotipos que es responsable del 80 al 90% de las enfermedades neumocóxicas severas. Se coloca en adultos y en niños mayores de 2 años de edad con mayor riesgo de presentar infección neumocóxica o sus complicaciones. Es decir, a partir de, por ejemplo, en adultos puede producir neumonía, que a partir de ahí puede hacer el foco meningio. La inmunidad se presenta entre los 10 y 15 días después de la vacunación, la IgG específica. En adultos sanos los niveles de anticuerpos para la mayoría de los antígenos permanecen elevados durante 5 años como mínimo y en los niños la disminución de los niveles de anticuerpos puede ser más rápida. En especial en niños sin vaso con anemias hemolíticas hereditarias, o con síndrome nefrótico, la declinación de los niveles de anticuerpo a los niveles anteriores a la vacunación puede ocurrir en un periodo de 3 a 5 años. Esta vacuna polisacarídica de 23 serotipos, fíjense que tiene todos los serotipos que frecuentemente producen patología en las personas. ¿Y qué característica tiene esta vacuna? Es que tiene una respuesta inmune T independiente que no genera inmunidad de memoria, no tiene impacto sobre la aportación respiratoria, tiene efectividad enfermedad invasiva en mayores de 65 años y no es inmunogénico en menores de 2 años. Es decir, que es bien efectiva para los mayores de 65 años para las enfermedades invasivas. Después tenemos la vacuna conjugada con 3 serotipos que tienen una variante no toxigénica recombinante con toxina diftérica y las características comparativas con las de 23 serotipos es que esta sí tiene respuesta inmune T dependiente, que sí tiene memoria inmunológica, que es efectivo en menores de 2 años y que previene la aportación respiratoria. Bien, el hemófilo influenza también tiene su vacuna, la polirribosil en base a su cápsula. La vacuna está formada por polisacárido capsular conjugada con proteína y tiene un 90% de eficacia en la protección de niños. Fíjense que esta vacuna es una vacuna pentavalente celular que se da junto con la de difteria, tétano y pertusis y Haemophilus hepatitis B y Haemophilus tipo B. Esa sería la pentavalente y hay una vacuna combinada, difteria, tétanos, hepatitis B y Haemophilus influenza y una vacuna heptavalente que se le agrega parte de lo que vimos anteriormente, una proteína carrier de Neisseria de tipo B.
Se hizo un trabajo para que vean la eficacia que ha tenido la vacuna para el Haemophilus influenza de tipo B, en donde se estudió la aportación nasofaringea de Haemophilus tipo B tras 8 años eh, después a partir de la introducción de la vacuna. O sea, una vez que se introdujo la vacuna, durante 8 años se estudiaron a los niños su portación y se vio que era muy baja en aquellos niños que habían sido vacunados. 0,6%. Después, si quieren, pueden ingresar para ver este trabajo que está bastante interesante.